Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la plataforma roja, en donde subimos todos estos videos a manera de repetición, de manera completa, para quienes no hayan podido estar en este live, o más bien para quien pues quiera ir a volver a repetirlo, ¿no? O no le quedó claro algo. El día de hoy vamos a leer Génesis del capítulo 11, versículos 27 al 32, y anudado a eso, el capítulo 12 de Génesis, pero el versículo 1 vamos a leer. Entonces, recuerden, Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32. Hola Alberto, hola. Y Génesis capítulo 12, versículo 1, un versículo del siguiente capítulo. Y dice así: estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram es Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, menciona. Bien, aquí podemos ver algo que para las personas ahorita, digamos, es algo fuerte, ¿no? Es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay un dicho, el cual se dice mucho, al menos aquí en México, que es que los hijos entierren a sus padres, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver algo distinto, que no es que no pase, pero para las personas que pasan esta situación, pues les dicen que su vida está siendo muy lamentable, y cómo puede ser eso posible, ¿no? Podemos ver que aquí dice que tuvo 3 hijos Tare, donde es Aram, Abram y Harán, menciona, ¿no? Entonces, pues nos menciona en el versículo 28 que Harán muere antes que su padre, menciona, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Bien, pero más adelante, ¿no? Esto tan trágico que pasó, más adelante menciona que donde es Tare, pues iban a ir a Canaán, pero se detienen en un lugar el cual él lo llama Harán, ¿no? Le pone exactamente el nombre de su hijo. ¿Por qué? Terrenalmente sabemos que el padre ama a sus hijos, ¿no? Independientemente de cómo ya explicamos verdaderamente qué es el amor, que el amor terrenal, el amor de hombre, es emocional y sentimental. Pero el amor de Dios es lo que verdaderamente podríamos decir el verdadero amor, porque el verdadero amor proviene de Dios, ¿no? Ok. Bien, entonces pues el padre amaba tanto, hola Lupita, hola. Entonces amaba tanto a sus hijos, el cual uno de ellos, que murió en el lugar de su nacimiento, pues fue Harán, y a donde se quedó establecido cuando iban de camino a Canaán, pues podemos ver que le pone el nombre de su hijo, ¿no? Pero algo muy importante que aparecen aquí es Abram y Sarai, ¿no? Sabemos que por qué específicamente son Abram y Sarai, ¿no? Sabemos que más adelante, me voy a adelantar un poco, pero más adelante Dios hace una promesa a Abram, ¿no? Y la fe de Abram le es contada por justicia, por lo cual cuando nos menciona la palabra que el que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, nueva criatura, sabemos el porqué, el significado de Abram a Abraham, y sabemos el significado de Sarai a Sara, menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuevas criaturas en fe por Dios. Bien, entonces,
Aquí nos habla también a través de Lot, ¿no? Lot. Y ya explicamos también el por qué se podría decir que hay familias, pero realmente es toda la humanidad. Toda la humanidad está en mal agradecimiento delante de Dios, ¿no? Y uno podría decir, ¿cómo? Sí, podemos ver que a través de lo que hizo Tare, que fue es que yo amaba demasiado a mi hijo, entonces el lugar donde me estoy asentando justamente en este momento, le pondré el nombre de mi hijo por cuanto lo amé. Entonces le pone a ese lugar Harán, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos específicamente qué nombre le pone Harán. ¿Por qué? Porque lo que había en el corazón de Tare específicamente, ¿qué había? Había la buena bondad y el buen querer de amar a su hijo, pero realmente sabemos que el amor, como Dios ve, no es de que yo sienta y yo me emocione por eso. Absolutamente todo lo contrario. Lo que es del hombre, lo que es terrenal, no tiene que ver nada con lo de Dios. Es decir, lo terrenal es diabólico. Y muchas personas se podrán espantar, oye, ¿cómo vas a estar diciendo eso? ¿Verdad? Porque todo lo que es contrario a Dios es absolutamente diabólico. Y uno se podría preguntar, pero realmente ¿cómo uno puede malagradecer lo que Dios nos da? Ya expliqué una historia, la cual un hermano me contó. Entonces, no di nombres, no di nada, pero lo hice ver de una manera en la que realmente es así. El humano es malagradecido. ¿Por qué? ¿Qué pasaría con todas esas personas? O más bien, sucede más en los varones, ¿no? Sucede más en los varones. No digo que en las mujeres tampoco, pero sucede más en los... Perdón. Ay, ay, ay. Sucede más en los varones. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre, o más bien el hombre como humanidad, ¿cómo se guía? Se guía conforme a su punto de vista, a su propia prudencia. Entonces, digamos, todo sucede porque Dios así lo permitió, ¿no? Todos entendemos eso. Todo sucede porque Dios así lo permitió y nos lo deja ver a través de la vida de Job, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las personas ¿cómo lo ven? Ay, Dios me está castigando, algo me está pasando, estoy en maldición. Desde antes de esa situación, estar en pecado, estar destituido de la gloria de Dios es estar en maldición, ¿no? Pero las personas maldición o maldito lo ven como algo extremadamente horrible, horrendo. Pero si vieran lo tan bello que es haber estado en maldición, porque a través de esa maldición, que es estar destituido de la gloria de Dios, viene la gracia de Dios, la misericordia. Pero las personas, como lo están viendo conforme a los ojos terrenales, pues no puede darse cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay de aquel que diga que algo no pasó, que Dios permitió, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que no Dios hace todas las cosas para bien. ¿Por qué? Sabemos que hasta cuando le dijo a los discípulos, voy a pasar y a padecer estas cosas, ustedes no lo entienden en este momento, pero más adelante entenderán por qué menciona. ¿Por qué? Porque saben que después de... Buenas tardes, Raquel. Buenos días para mí. Después de que nuestro Señor Jesucristo se va, mencionó que no los iba a dejar solos, sino iba a mandar al Consolador, quien es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que da la certeza de la salvación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Lo que hay en el corazón del hombre ya vimos que es malagradecimiento. ¿Por qué? Digamos, como estaba yo diciendo, que esto sucede más en los varones cuando tienen una familia, pero el varón o ya sea la mujer tienen en su corazón una pareja ideal, ¿no? Sabemos que en la etapa de el conocerse, el enamoramiento, todo es color de rosa, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque esa persona a la cual cuando se están conociendo, pues obviamente intentan ir muy bien olorosos, con la mejor ropa, con la mejor vestimenta, llevarla a los mejores lugares, llevarlo a conocer, ¿no? Le muestra todo lo mejor que tiene esa persona para que esa persona se enamore de la otra, ¿no?
Entonces, ese es el verdadero corazón del hombre. Y digo hombre como Dios lo menciona, como humanidad, varón y hembra, ¿no? O como lo llama Adán, varón y varona, ¿no? Entonces, ese es el corazón que quiere demostrar específicamente el hombre. Quiere mostrar lo mejor que tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esas personas pues llevan un tiempo, es tan difícil de mantener ese estatuto que se tiene. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Exactamente. A ese punto quería llegar. ¿Por qué? Porque dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Vamos a buscar qué significa, ¿no? O bueno, ¿quién lo está diciendo? Si nosotros nos vamos a leer Jeremías capítulo 17, versículo 9 en adelante, nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿no? Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que es injustamente amontona riquezas en la mitad de los días, lo dejará y ¿no? Y dice, postrimeria será insensato, ¿no? El hombre es insensato. Menciona la palabra que lo más débil de Dios es muchísimo más fuerte que todos los hombres, ¿no? Ese es lo más débil que hay de Dios. Entonces, específicamente, un hombre es engañoso y perverso. ¿Por qué? Porque Dios no ve la bondad que quiere demostrar esa persona, como cuando está en enamoramiento. ¿Por qué? Cuando las personas se acercan, y lo digo de una manera chusca, y mencionan, se acercan a Dios, ellos, ¿qué quieren demostrar? Ellos, por el corazón engañoso y perverso, entran en una etapa de enamoramiento con Dios. ¿Por qué? Porque quieren demostrarle y mostrarle a Dios que ellos son buenos, ¿no? Que ellos leen su palabra. No la entienden y no la creen, pero la leen, ¿no? Dios, mira, desde que yo me acerqué a ti, he notado un cambio. He notado un cambio porque yo antes odiaba a las personas, no me caían bien y ahora ya las tolero. Ayudo a quien me pide ayuda. Ahora saludo a las personas y en mi congregación, pues hay de todo, ¿no? Yo llego, yo te alabo, yo te canto, yo me arrodillo ante ti, yo oro durante mucho tiempo y Dios verdaderamente ve lo que estoy haciendo, ¿no? Están específicamente en la etapa de enamoramiento. Pero ¿qué pasa? Así como funge, yo sigo en rollos con mi vecina. Ay, no. Específicamente a eso voy a llegar, ¿no? En la etapa de enamoramiento, tal cual como lo está viendo de manera terrenal el acercarse a Dios, esa etapa de enamoramiento va agotándose cada vez porque a esa persona se le es muy difícil llevar a cabo todo lo que lleva a cabo. Si yo le preguntara a ustedes en todas las congregaciones cómo ven a sus líderes, los ven tan correctos, tan sabios, tan todo. Pero si nosotros le preguntáramos a la esposa o a los hijos, veríamos la verdadera cara de ese líder de congregación, ¿no? Anudado a eso, que se empiezan a decir, es que todos somos pecadores. Y es que como lo está diciendo el líder de la congregación y él es el más sabio, lo sabe. Pero, híjole, si le preguntan a ese líder, ¿no? Digamos, una persona random que llega por primera vez y que nunca ha leído la palabra, ¿no? ¿A dónde va un pecador cuando muere? No sé, pero Dios en Hebreos 10 nos menciona que escribirá su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿no? Independientemente si esa persona no ha leído jamás eso, sabe que va al infierno, ¿no? Un pecador cuando muere va al castigo eterno, al infierno. No hay otro destino. Entonces, por la etapa de enamoramiento que tienen esas personas, pues quieren agradar a Dios, cuando realmente a ese líder de congregación que solo en su casa se porta
verdaderamente como es y en la congregación se porta de la mejor manera, ¿quién creen que es que lo está viendo? La congregación puede estar a ciegas, la congregación puede hasta haber golpeado a su esposa y frente a la congregación no va a decir nada. Pero los que sí saben su verdadera cara, pues son los líderes de congregación, perdón, la esposa, los hijos, los familiares, lo conocen. Pero en la etapa de enamoramiento y hasta aún así a la etapa de enamoramiento de la congregación, todos lo conocen, ¿no? En los lives anteriores he explicado de que había una señora, nosotros donde vivíamos antes conocíamos a una señora, ¿no? Siempre era como que muy platicadora con nosotros. En ese tiempo nosotros no éramos salvos. Ella iba, no me acuerdo, no sé si era Pente o qué tipo. La cuestión es que todas son las mismas, independientemente del nombre que tengan. La cuestión es de que ella tuvo un problema financiero muy grande. Ella era docente de educación y como en el 2000, no, como 2015, hubo una propaganda muy grande en la cual habían como que promotores por parte de la secretaría, y digo promotores por parte de la secretaría que eran falsos, pero llegaban a ofrecerles un tipo crédito que era de bajo riesgo porque era a pérdida total, es decir, casi como que lo estaban regalando. Entonces les decían que pues, solo tenían que dar sus datos, confirmar y firmar, ¿no? Entonces esa persona, ¿no? Esta señora cae en eso, realmente era una estafa. Entonces, cuando supo que ni le llegó el monto que le habían prometido y todos empezaron a decir, esto es una estafa, todos, porque a nivel estatal no solo eran un par de personas las que lo estaban haciendo, sino que era como que una bandita, ¿no? De eso. Entonces, no sé si fueron como 200K mexicanos alrededor, pero la cuestión es de que la señora estaba muy afligida de que le quitaran eso por medio de su nómina, ¿no? Porque cobran a través de nómina por cheque. Y de que, pues básicamente le iban a descontar durante casi 2 años 3/4 de su salario. Entonces esa persona entró en desesperación y dijo, híjole, no sé qué voy a hacer. La cuestión es que empezó a endeudarse con microcréditos para que esos microcréditos abarcaran todo su sueldo y quedara muy poco, y ese crédito por el cual le hicieron estafa no se lo cobraran de una. Entonces, pues esa persona entró en mucha desesperación y así estuvo año con año, año con año. Yo creo que hasta ahorita esa persona ya se habrá jubilado, no sé cuántos años tiene. La cuestión es que ya era una persona grande. Entonces, esta persona pues mencionó, yo tengo demasiados problemas, debo de estar cerca de Dios porque sé que Dios dice que todo lo soluciona, ¿no? Hola, Vivian. Entonces, pues esa persona se acerca a Dios, ¿no? Entonces se acerca a una congregación en donde en esta congregación les dicen que los sábados y los domingos van a tener como una tipo kermés en donde, por ejemplo, yo me acuerdo específicamente, se ponían a vender quesadillas, ¿no? Quesadillas son como que unas tortillas grandes con queso y con carne dobladas y así pues, o sea, derretido el queso, fritito y así. Entonces, pues era así de siempre, ¿no? Y vendían todo tipo de comidas, como que, no sé, chile en relleno, mole y cosas así, pollo en caldo y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Para qué? Para recaudación de la iglesia, ¿no? Todo ese dinero que recaudaban, o sea, trabajadores gratis para recaudación de la iglesia. Entonces, pues esta señora nos platicó específicamente de una vez en la cual ella se encontraba en un supermercado y pues podrán ver la situación en la que estaba, ¿no? Esta persona, pues le era muy difícil sostenerse, ¿no? Pero ella creía que por lo que estaba haciendo Dios iba a solucionar, por supuesto, ¿no? Bien. Entonces, pues esta persona, una vez comprando en ese supermercado, pues salió con lo más básico, ¿no? Unas bolsas de frijoles, unas bolsas de sopas,
y así. Y pues ella siempre ha sido como que estaba en una situación muy precaria, ¿no? Entonces, cuando ve a su... en ese entonces era una mujer, ¿no? Ve a su pastora salir de ese supermercado, yéndose y dirigiéndose a su camioneta, con dos carritos de supermercado de esos grandes, llenos de alimentos. Entonces vio la señora y vio a su pastora y vio lo que ella llevaba contra lo que la otra llevaba. ¿Y saben en qué entró? Entró en furia la señora. Dice, ¿cómo puede ser posible de que yo, aunudado a eso, diezmo y doy y dicen que demos lo mejor que tenemos para Dios, ¿no? Entonces diezmamos y pues ya sé a dónde va ese diezmo. Realmente no es para la iglesia, es para mantener su bolsillo. Entonces esa persona pues se alejó, ¿no? Pero verdaderamente, ¿qué descubrió esa persona? Descubrió, fuera del enamoramiento de la pastora hacia su congregación, descubrió su verdadero rostro. ¿Por qué? Porque para nadie es algo oculto el que hay demasiados líderes de congregaciones que solo ven a sus congregantes como signos de pesos. ¿Por qué? Porque hasta la palabra nos lo dice. Nadie puede servir a dos señores a la vez, a las riquezas ni a Dios, ¿no? O es uno o es otro. Y cuando vemos este tipo de situaciones, pues básicamente sabemos a quienes le rinden culto, no les interesa absolutamente nada. Y a pesar de eso, si dicen que son pecadores, los líderes de las congregaciones, como un pecador, va a guiar a otro pecador a no pecar, a no ser pecador. Es como decir que en medio del desierto hay dos ciegos y que uno de los ciegos va a guiar al otro ciego sobre el camino correcto. En una posibilidad entre 1 en 10 millones de posibilidades, tal vez van a ir por el camino correcto, pero 9.999.999 veces están equivocados, ¿no? Entonces, para llegar a esa posibilidad en el 1 dentro de 10 millones, esos ciegos ya no estarían vivos. si fueran al camino correcto y ese camino correcto los llevará a alguna población donde pues dejarán de sufrir, ¿no? Entonces, las personas no se dan cuenta y confían mucho en sí mismos, confían mucho en los hombres. ¿Por qué? Si yo específicamente ahorita les estoy diciendo esto y les estoy diciendo, por ejemplo, lo que dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá sino Jehová, Dios mismo? Pues no crean lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ya? No confíen en lo que yo les digo, confíen en lo que está escrito, ¿no? Y bien puede pasar, ¿no? Hay personas a las cuales, bueno, terminando de decir esto, las personas son aduladores de sí mismos, ¿no? Porque si uno se da cuenta de todo lo que lee a través de la palabra, empieza a pasar por el mediador que hay aquí, por el mediador que hay aquí. A ver, si la palabra dice que Jesucristo quitó el pecado, sí, así se engaña a sí mismo y dice, por supuesto que lo creo, pero como dice, guardad mis mandamientos, yo debo de cumplir la ley, ¿no? Y sabemos por qué, por inercia es eso, porque Dios menciona que escribe las leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿no? Pero no las escribe porque las tengas que seguir. Cuando Jesucristo ya la siguió por ti, lo cumplió de manera perfecta, ¿no? Él menciona, yo no vine a abolir la ley, yo la vine a cumplir. Si Él la cumplió de manera perfecta, porque nosotros somos incapaces de poder cumplir o de agradar a Dios por medio de alguna obra, de alguna bondad que quieran poner, pues absolutamente no se puede. Romanos 7:7, Gálatas 3:10, Santiago 2:10. Híjole, las personas lo han leído. Sí, eso dice, pero si no nos esforzamos. Tú estás diciendo que si no te esfuerzas.
pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, por supuesto que tengo fe. Y lo que dice Efesios 2, 8, 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros para que nadie se glorie, sino que es don de Dios. El don de la fe es don de Dios. Entonces, ¿quién otorga? ¿Lo otorgas porque tú de tus labios digas que tienes fe? No es así. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, ¿no? Cuando a un justo que ya fue redimido de su pecado, fue salvo por Jesucristo, justificado por Jesucristo, verdaderamente es libre de todo pecado, ya no peca. El que es nacido de Dios no practica el pecado, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, el que verdaderamente es eso, pero sabemos que los justos también a veces menciona la palabra que caen, pero no en pecado, caen, desfallecen, se podría decir, en algún punto, porque verdaderamente hay que negarse diariamente, negarse a uno mismo, ¿no? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, sabemos que si ese justo, le pasa a alguna dificultad física, ya sea alguna enfermedad terminal o no terminal, ¿qué es lo primero que dice? Dios, ayúdame a quitarme esta enfermedad, ¿no? Yo sé que yo ahora soy hijo tuyo y sálvame, ¿no? Entonces, sabemos que nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, perdón, que nos dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios no es hombre para que piense soluciones como hombre, ni el hombre es Dios para que piense las soluciones que son de Dios. Entonces el hombre quiere librarse físicamente de alguna enfermedad, de alguna cosa que le esté fallando, digamos. Pero Dios, ¿cómo ve? Dios dice, ¿quieres verdaderamente ya estar libre de todo eso? No, pues sí, Dios, sí quiero. Bueno, deja que pase, te estoy llamando, ¿no? Vente para acá, aquí no vas a sufrir nada. Ya no vas a tener un cuerpo, ¿por qué? Porque pues las soluciones de Dios son muy distintas a las soluciones que da un hombre. Para un hombre se complica absolutamente todo. Y piensa que el tener una enfermedad, pues es, híjole, Dios me está castigando, Dios me está haciendo esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, la hermana Graciela habló sobre esto, ¿no? Menciona que la hermana Graciela cayó en una enfermedad tremenda. Entonces ella se afligió mucho. Ella ya era justa, ¿no? Ella se afligió mucho. Entonces, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo, ¿no? Entonces le habló al líder de la congregación, ¿no? Pues en este caso, de la iglesia. Y le preguntó, ¿qué hago? ¿No? Estoy pasando esta situación y ¿qué hago? Entonces la respuesta no fue de vamos a orar para que tú puedas sanarte, porque Dios, eso es solución de hombre. El pastor, por ser justo, y ahora ya no tiene el punto de vista en su propia prudencia, sino en las cosas de Dios, le dijo, predica. Pero pastor, ¿cómo me va a estar diciendo eso? ¿Tienes de verdad, confías en la palabra de Dios? Sí, yo sé que Él predica. ¿Por qué? ¿Estás pasando una adversidad? Predica. ¿Estás pasando una situación económica difícil? Predica. ¿Estás pasando una enfermedad? Predica. ¿Estás pasando un problema familiar? Predica. ¿Por qué? Dios cumple su promesa, ¿no? O predicas o me seréis por testigo. No hay otra cosa. Entonces, pues la hermana entendió, debo de predicar, pero ¿predicar qué? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Nos lo deja saber Pablo, ¿no? También nos lo dice Hebreos 10, nos lo dice Hebreos 9, nos lo dice Isaías 53, que nuestro Señor Jesucristo
ya nos murió por nuestros pecados, ya nos limpió y nos lavó de todo pecado. Cuando Él resucita nos brinda la justificación para tener comunión con Dios. Cuando Él resucitó nos volvió justos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para verdaderamente creer y tener fe? Que Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque sabemos que nos dice nuestro Señor Jesucristo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La promesa de Dios, la voluntad, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, dice. Solo tenemos que creer a la obra y a la voluntad de Dios. Dios no acepta nada que provenga del hombre. Entonces la hermana entendió específicamente esto. Debo de predicar el evangelio. Entonces, estando ella hospitalizada, no, porque no dije la parte donde estaba hospitalizada, dijo: debo de compartir. Entonces encontró a una viejecita, la cual estaba muy grave, ¿no? De tanto que estaba como que tapada, no estaba aislada. Entonces entró y habló con ella y compartió el evangelio, la palabra de Dios. Entonces, adivinen qué, esa viejecita recibió salvación, y después de haber recibido salvación se marchó. Entonces, ¿en dónde quedó todo lo que había hecho esa viejita de obras y todo eso? Absolutamente no cuenta para nada. Pero sabemos que Dios tuvo misericordia de esa viejecita. Y anudado a eso, misericordia para la hermana. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos las cosas que son del Espíritu de Dios y las queremos entender terrenalmente, si la queremos entender. Pero es que debe de haber una explicación, ¿no? Cuando vemos que la hermana fue usada por Dios para llevarla a hospitalizarla, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo cuando pasa con la samaritana, la cual menciona que le quería que le diera un vaso de agua? Menciona nuestro Señor Jesucristo: me era necesario pasar por Samaria, ¿no? Entonces, cuando la hermana entendió lo que yo estoy pasando ahorita, yo no la entendía. Y literalmente es misericordia de Dios que Él me trajo acá para que su evangelio fuese compartido a esta viejecita. Y esta viejecita ya tenía un corazón que agradecido. Ese corazón agradecido pudo recibir el evangelio en agradecimiento. Entonces, esa viejecita bien pudo haber sido la peor viejecita del mundo, como Barrabás, ¿no? Pero Dios no mira obras, Dios mira el corazón. Entonces, allí fue donde entendió la hermana: realmente Dios es un Dios vivo. ¿Por qué? No entendemos las cosas que estamos pasando ahorita. No entendemos las cosas que son del Espíritu de Dios y las queremos entender terrenalmente. Pero bien, ahora podemos ver que Dios usa a sus hijos justos de la manera que nosotros no nos imaginamos. Pero ¿qué se necesita para ser hijo de Dios? Para ser hijo de Dios debes de no tener pecado, ni una pizca ni nada, ni porque dices ya no soy pecador, pero peco, sigues teniendo pecado. ¿Por qué? Porque la obra de nuestro Señor Jesucristo, el pago con sangre que hizo Él, y lo menciona Hebreos 9, no se hizo en el tabernáculo terrenal como se hacía antiguamente, ¿no? Sacrificios, cada que la persona sentía que tenía pecado, y anudado a eso, era temporal, porque los machos cabríos y los toros no podrían quitar el pecado, ¿no? Si fuera así, no tendría que hacerse memoria de los pecados de todo el pueblo año con año, como lo hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Entonces, ¿en dónde hizo el pacto nuestro Señor Jesucristo? Lo hizo en el tabernáculo celestial, en donde está el verdadero. ¿Por qué? Porque el que estaba terrenal era imagen del verdadero. Pero bien, si este terrenal y todo lo terrenal es temporal, ¿cómo es lo del tabernáculo celestial?
Sabemos que Dios y Jesucristo nos deja ver el tiempo que Él conoce, ¿no? Nos deja ver el tiempo que Él conoce y nos lo deja más o menos entenderlo en un punto. ¿Por qué? Porque dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero realmente nuestro Señor Jesucristo nos lo deja ver, ¿no? Nos dice que cuando creamos verdaderamente en Él, cuando veamos al Hijo, ¿no? Y nos lo dice Dios mismo, que cuando creamos en Él tengamos vida eterna, dice. Entonces, lo que existe, la temporalidad donde está Dios, no es como nosotros lo conocemos, pasado, presente y futuro, ¿no? El pasado pasó, ya no puedo hacer nada por eso, puedo arreglarlo por medio del presente, pero el futuro, quién sabe, ¿no? Es como aquel que monta un negocio, lo montó, está en el presente, híjole, si no hubiera montado ese negocio, pero en el futuro, ¿qué tal y si es exitoso? ¿Qué tal y no? No sabe, ¿no? Entonces, en el tiempo de Dios, que es eterno, existe la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? La eternidad quiere decir que no tiene un principio y no tiene un fin, ¿no? Dios es el que es desde el principio, por los siglos de los siglos, ¿no? Es el que permanece y siempre ha sido. Entonces, si Dios conoce la eternidad que no tiene principio y no tiene fin, nuestro tiempo pasado, presente y futuro se engloba en uno solo y nos lo deja ver cuando el malhechor, uno de los dos malhechores, cree verdaderamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en que Él iba a quitar el pecado verdaderamente, ¿no? Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le responde? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bíblicamente sabemos que al tercer día resucita nuestro Señor Jesucristo, pero le dijo hoy le dijo. No hay de que iba a pasar un purgatorio, no hay de que aquí, no hay de que al tercer día. Le dijo hoy le dijo. Entonces, eso que conocemos, pasado, presente y futuro, y que queremos entender la eternidad, para Dios es el hoy verdaderamente. Entonces, para todas aquellas personas que lo quieran entender de manera terrenal, pues se van a quebrar la cabeza primero antes de entenderlo. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a este plano, ¿no? A este plano que todo es, lo tengo ahora o no lo tengo, ¿no? Entonces, Dios específicamente nos dice, no atesoréis las cosas en lo terrenal, sino atesoráis las cosas en el cielo, ¿no? Allá edificar. Pero, ¿cómo edificamos? Y esto lo digo para los justos. ¿Cómo edificamos cosas en el cielo? ¿Cómo vamos a ver esos galardones? Vamos a ver a través de predicando la palabra. Y no estoy diciendo de que, y si no haces live y no lo compartes en redes, pues, me estás haciendo menos. Al contrario, lo que yo hago y lo que las personas hacen predicando el evangelio verdadero frente a las personas, frente a mensajes, frente a su propia familia, frente a todo aquel que conozcan, no es más ni es menos de lo que yo hago. Ni lo que yo hago es más que lo que ellos hacen. Entonces, lo importante es predicar el evangelio siempre, siempre, siempre. Y recordemos ser temerosos de Dios. No recuerdo si ya platiqué la historia de un perrito que yo quería demasiado y Dios me lo mostró, ¿no? Dios me lo mostró y no lo tomé porque tuve miedo, ¿no? Tuve miedo realmente. No lo tomé, pero sabemos por qué Dios no me permitió tomarlo, porque me mostró verdaderamente que debo de temer a Dios y que yo no temía. Entonces, sean hombres y mujeres temerosos de Dios, ¿no? Sean hombres como humanidad temerosos de Dios. Dios está vivo. Y nuestra capacidad no lo logra entender. No logra entender el por qué el pacto de nuestro Señor Jesucristo es un pacto eterno por todos los siglos. Una vez limpio, ya no hay más conciencia de pecado. Y es lo que las personas no logran entender. Sí, nos limpia el espíritu, pero nuestra carne ha
Dios es mediocre y Jesucristo es mediocre como para haberte dicho que te hace nueva criatura, pero no puede hacerlo en la carne. Porque cuando dice que ya no hay más conciencia de pecado, porque cuando dice que añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más sacrificio por el pecado, híjole, entonces el Dios que tienes aquí y que tienes aquí no es el Dios bíblico, el Dios verdadero, el Dios creador. Aduladores de sí mismo, dice la palabra. Entonces, yo de verdad no estuviese aquí si Dios no hubiese tenido misericordia de mí. Y como lo dije ayer o antier, no me acuerdo, yo merecía ser descuartizado, merecía de haber sufrido la peor muerte por todos los tiempos que había. Pero fue tanta la misericordia de Dios que dio a su Hijo unigénito porque amó tanto al mundo para la remisión de nuestros pecados. Entonces, si Dios ve el corazón verdaderamente, ¿qué es lo que debe de ver Dios? Un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque todo aquel corazón que es malagradecido, si en lo terrenal es malagradecido, realmente ¿qué está viendo Dios? Un corazón malagradecido por cuanto Él puso la ley y no fue el pecado por el cual estás destituido de Dios, ¿no? Para eso hay que remontarnos en Adán, que es la incredulidad, por cuanto la palabra de Dios no estaba en el corazón del hombre. Desechó la palabra de Dios y se escuchó a sí mismo, sus frutos, sus obras, yo. Eso es lo que te mantiene destituido de la gloria de Dios. Pero bien, ¿no? Si aunado a eso, Dios dio una ley, y cuando le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y Pablo me parece que habla de eso, que menciona en tu simiente, y no de muchas, sino solo de una, y la simiente la cual es Cristo. En Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Es una promesa que dio Dios. Entonces, esa promesa ya está cumplida. Pero solo hay un requisito: quien quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Deje de ser adulador y malagradecido. No hay otra cosa. La salvación es gratuita, dice. Gratis. Solo por creer, solo por ver al Hijo, por medio de la fe. No que tengas que hacer y subir montañas y ir de rodillas a algún lugar que te salen las rodillas, que hagas esto, que te quedes sin nada, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a una persona, no, Señor, yo ya hago todo eso, lo que hay en la ley. Ah, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Por qué? Porque ahí sabía Jesucristo verdaderamente si Él se amaba más a sí mismo o se desechaba completamente. Se negaba a sí mismo. No se negó. Entonces, por lo tanto, no lo puede seguir. Todo lo que está escrito está puesto para que nosotros podamos ver el malagradecimiento de la humanidad, de lo malagradecido que yo fui, de lo malagradecido que fui con mi familia, de lo malagradecido que fui con todos, de malagradecido principalmente con Dios, con Jesucristo. ¿Por qué? Porque las personas dicen, Jesucristo sí me limpió, pero yo todavía peco. No practico el pecado, pero peco. Pecar es pecar. ¿O acaso alguien que corre no es un corredor? Alguien que nada no es un nadador. Alguien que camina no es un trotador, un caminador, no sé cómo se pueda decir. ¿No? Las personas quieren convencerse de que no es así. Pero bueno, sé que yo no soy el que los convence, sino es la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de todo aquel que quiera tener misericordia. Yo agradezco muchísimo el que, aun yo no mereciendo absolutamente absolutamente nada, y solo mereciendo una cosa, el castigo eterno, Dios la tuvo conmigo. Entonces, de entre todos los pecadores, yo era el primero. De entre todos los malhechores, yo era el primero. Quien puede verse de esa manera, verdaderamente Dios va a tener misericordia, ¿no? Entonces, pues bueno,
Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Recuerden que hoy leímos Génesis capítulo 11, versículos del 27 al 32 y leímos Génesis capítulo 12, versículo 1. Nos vemos el día de mañana. Todavía no me ha dado el tiempo de poder subir los demás live. Creo que ya van 2 o 3 como esos que no he subido. Porque en el live de antier, ese sí dilatamos 2 horas. Entonces no se ha subido todavía. Entonces lo quiero subir como que así, como va. Porque como dilata mucho, el procesamiento dilata y luego se me fue el internet. Ay, no, un montón de cosas. Pero bueno, recuerden que todos estos lives están de manera completa en la plataforma roja. Tengo un video anclado en donde enseño cómo ir a buscar el canal, que estamos con el mismo nombre, Justo por la Fe, y la misma foto de perfil. Recuerden igual que aquí en TikTok hay otra publicación anclada al lado de esa de la que les digo, que hay un número por el cual me pueden contactar, por el cual es de color verde con un telefonito, ¿no? Todos lo conocen. Me agregan con ese número que está ahí para cualquier duda o cualquier cosa, comunión con la palabra. Muchísimas gracias, hermano, por gracias. Soy Salvo aquí en esta plataforma con ese nombre y esta misma foto de perfil, y pues ahí está. Entonces, en esa publicación anclada, que es una de Martín Lutero, me pueden contactar, me pueden mandar mensajes, audios, lo que quieren. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Y que Dios tenga misericordia de todos ustedes, que de todo aquel que quiera Él tener misericordia, así como la tuvo conmigo. Nos vemos el día de mañana. Adiós.